Yo les voy a contar una historia. Yo les voy a contar la historia del rap cristiano dentro de la iglesia en la época de los 80. De los 80 en adelante. Resulta que había pastores que venían del campo. Y había pastores que venían de la ciudad. Y en el suburbio se encontraban esos dos pastores, ¿verdad? Porque algunos habían venido del campo por negocios y algunos habían venido de la ciudad por negocios, ¿no? Y se encontraron con que había un ambiente lindo en el suburbio, un ambiente familiar, un ambiente armonioso. Dijeron, acá me quedo. Bueno, se juntaron, dijeron, vamos a poner una iglesia. Al principio estaba todo bonito, al principio era todo fiesta, era todo jolgorio, era todo armonía, era toda una fiesta. Hasta que empezaron a surgir los pequeños detalles, ¿verdad? El pastor de la iglesia, eh, quien del campo tenía su manera de leer la Biblia, porque no sabía leer mucho, porque venía del campo. Entonces, más que leer la Biblia, te contaba un cuento a raíz de un párrafo. En cambio, el pastor de la ciudad, como venía de universidad venía de escuela o venía digamos, de secundaria, o sea, tenía la primaria hecha por mínimamente, ¿no? O sea, este, desarrollaba todo a base de la escritura, ¿men? A base de la escritura se desarrollaba todo. Entonces era como que ahí empezaron los primeros roces entre los pastores. O sea, eh, cómo puede ser que este sepa más, cómo puede ser que este sepa menos, cómo puede ser que en la iglesia se haga esto, cómo puede ser que en la iglesia se haga lo otro, para evadir los detalles más grandes, ¿no? Que eran las puntuaciones. Y se generó una especie de competencia entre pastores. Una competencia que era desde yo hago el asado, no, yo lo hago, el asado lo hago yo. No, 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 porque vos no sabés hacer el asado como lo hago yo. No, déjame a mí que hago el asado porque yo sé hacer el asado. Bueno, o sea, cosas como esas que empezaron a formar cierta... Al principio se tomaba con cariño, porque era gente grande, nosotros éramos chiquitos, imagínense que nosotros éramos chiquitos y nos reíamos de todas esas circunstancias. Pero ellos eran pastores y lo estaban tomando de en serio, ¿se entiende? O sea, ellos eran pastores, lo estaban tomando en serio todo eso. Entonces, o sea, estaban en pecado, ¿se entiende? Haciendo esas cosas. Pero como nadie les podía decir nada, porque si se hablaba de algo, ya, el hermano. O sea, entonces la gente guardaba silencio. Esos silencios que hasta el día de hoy duran en las iglesias cristianas. Pero vamos a romper ese silencio. Y vamos a continuar con la historia de los pastores y los pastores del campo y los pastores de la ciudad. Los pastores de la ciudad tenían hijos, ¿verdad? Esos hijos compartían la misma iglesia, ¿amén? Con los pastores del campo y con los hijos de los pastores del campo, que a la vez tenían nietos, los pastores del campo y los pastores de la ciudad, que a la vez compartían cosas. Entonces, mientras todo el mundo disfrutaba, los pastores decían, eso no lo hagas, eso tampoco. Pero ¿qué era lo que decían que no hagas? Ahora nos vamos al punto justo. Por ejemplo, cuando, cuando el pastor del campo ve que el hijo del pastor de la ciudad,
tenía un hijo que era vegetariano, y era como que lo miraba diciendo, este es de Satanás. Hay que orar por ese chico, ¿eh? O sea, ¿y por qué? Y ahí empezaban las discusiones, hasta que saltaba la brecha en el lado del pastor del campo. Tu hijo come carne, es un asesino de animales. No, yo le presto el aire comprimido y va a cazar paloma. O sea, entonces está matando. No, pero es para el alimento y... Entonces, o sea, se formó una media, un roce. Había roces, ¿no? Un roce que de alguna manera se sacaban chispas los pastores. Empieza así, yo se las hago media, se las describo media light para no llegar a los puntos exactos que hay que llegar, ¿no? Porque todos venimos de pecado. Los pecados del pastor de la ciudad no eran los mismos que los pecados del pastor del campo. ¿Se entiende? Entonces, entonces es como que a la hora, a la hora de hacer de la prédica, el pastor del campo quería sobresalir del pastor de la ciudad y el pastor de la ciudad quería sobresalir del pastor del campo. Entonces la iglesia no funcionaba. ¿Por qué? Porque su hijo escuchaba música y el otro escuchaba otra música y el hijo que escuchaba música no compartía la música, quería compartir la música con el hijo del otro pastor, querían compartir música y los pastores decían, no, esa música es del demonio, no, que esa música es tradicional y ahí todos toman vino, o sea, y se empezaban y esas pequeñas disputas que no terminaban más. Entonces, para evitar eso, que hasta el día de hoy siguen esas disputas en las iglesias, déjeme decirle que hasta el día de hoy siguen. Entonces, o sea, o sea surgen cosas como, por ejemplo, bueno, me voy de la iglesia, voy a crear mi propia iglesia, dice el pastor del campo. Bueno, me voy a crear mi propia iglesia, dice el pastor de la ciudad. Y el pastor de la ciudad permitía música y el pastor del campo permitía solo su música. Y así se fueron generando iglesias y doctrinas que las hizo el hombre. Lo hicieron, esa gente la formó. ¿Se entiende? Esa gente formó esas doctrinas. No la formó Dios, no la formó el Espíritu Santo, no la formó Jesucristo, no la formó Jehová de los ejércitos, no. Se le llamó cántico, se le llamó alabanza, se le llamó... O sea, pero todo en nombre de la ciudad y del campo. ¿Se entiende? Porque así surge esto. Déjeme decirle que así surge esto. Porque yo les voy a decir la verdad, así surgió todo esto. Entonces cuando llegamos al límite del tiempo, pasado el tiempo, llegamos a un 2022, a un siglo XXI, física cuántica, física mística, ciencia de tecnología avanzada, la era de la cuántica, la era de la nanotecnología, o sea, cosas que de alguna manera algunos toman de una forma y otros toman de otra. Entonces nada, es evidente quién puede llegar a estar equivocado y quién no. Entonces no lo vamos a decir para no crear conflicto. Pero lo que les voy a contar es que yo mismo, yo, ese que está ahí, que ves ahí, ese que ves ahí, se cortó las venas porque le dijo un pastor del campo que su música era del demonio, cuando era un niño.
¿Por qué? Porque quería hacer sus ruiditos y quería hacer rap cristiano. Entonces, o sea, nada, cosas como esas que llegaron a mucho más, porque después pasaron otras cosas mucho peores. La separación de la iglesia, las drogas, la pérdida de memoria, la discapacidad mental, la esquizofrenia, la quebradura, el salto de un muro con un ladrón de armas y un ladrón de bancos, o sea, un ladrón de armerías y un ladrón de bancos, volver de la muerte en una operación, cosas como esas que no te salva nadie y que Jesucristo me salvó. Amén. Entonces, o sea, nada. Cosas como esas que yo participaba de la iglesia. Yo hacía liberaciones, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Pero ¿qué pasa? Cuando me toca a mí discernir qué era lo que estaba pasando, me di cuenta que había un conflicto que empezó por las cosas del campo y las cosas de la ciudad, simplemente por eso. Entonces con el tiempo yo fui abriendo mi corazón y ese corazón de piedra que yo tenía, lo, lo fui, lo fui abriendo, amén. Lo fui abriendo. Y lo fui tomando con cariño todo esto. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que la gente del campo muchas veces, hay que decirlo, porque esto hay que mencionarlo, la gente del campo muchas veces tiene tradiciones y la gente de la ciudad tiene tradiciones y son gente a veces bruta que no mide las cosas, ¿verdad? Que no mide las consecuencias de lo que va a pasar. Y lamentablemente los hijos son los que los niños son los que de alguna manera que tendrían que ser protegidos, o sea, son desamparados a la deriva, a la buena de Dios, cuando tendrían que ser protegidos, amén, por esa gente. Entonces nada, nos damos cuenta que son gente que no estudió, gente que no tuvo una preparación, gente que es media bruta, gente que no tiene estudio, gente que nació con un arma en la mano, arreando vacas, eh, domando caballos, en corridas de toros, o sea, ¿se entiende? Entonces es como que se te abre el corazón un poquito y decís, pobrecito, ¿no? O sea, él, él dentro de su bondad quiso hacer una obra buena, aunque le salió un poco, digo, un poco exagerada. Pero bueno, en el nombre de Jesucristo. Yo les conté la historia del rap como yo no pude ser, como yo no pude ser rapero en los 80, pero les describí cuáles fueron los comienzos del rap, porque mucha gente pudo lograr, después más con el tiempo y más adelante, cuando los pastores hicieron sus propias iglesias, cuando ya se cansaron de pelear, de esas disputas, hicieron sus propias iglesias, hicieron su propia música, o sea, cuando ya se cansaron y inventaron sus propias doctrinas, o sea, se pudo hacer música para Dios, amén, en el nombre de Jesucristo, amén, porque si no era folclore mezclado con, con, con árabe y se le había puesto de nombre alabanza o cántico. O sea, no eran alabanzas ni cántico, era folclore, era música tradicional mezclada con árabe o música árabe o música egipcia, o sea, música que de alguna manera... O sea, ¿se entienden? O sea, en el nombre de Jesús. O sea, mientras pegara era el asunto. Mientras yo ganara era el asunto.
Pero eso está mal. ¿Y a qué viene todo esto, todo ese desarrollo? A que el rap surge de una discusión entre gente del campo y gente de la ciudad. Y surge como una suerte de música alternativa de los niños, de los más jóvenes, que era un estilo de vida. Era un estilo de vida, ¿me? Era un estilo de vida. Porque se sentía, se quería, se amaba, se disfrutaba y se sigue disfrutando hasta el día de hoy. Que se hayan hecho cosas con esa música y que el gobierno se haya dado cuenta con el paso del tiempo y que los gobernantes lo hayan usado para sus campañas y que el mundo las haya utilizado, no quiere decir que el rap no tenga sus propias raíces. Yo soy una de esas raíces. ¿Se entiende? Yo soy una raíz del rap de los 80 y del rap en general. Y el rap es una postura pacífica, es una postura que de alguna manera no tiene nada que ver con lo que están haciendo ahora. O sea, el rap es un estilo de vida. El hip hop es un estilo de vida. El freestyle es un estilo de vida. Pero el rap, en general, era lo que estábamos hablando. O sea, el rap cristiano nace de una disputa, porque hay que hablarlo de esa manera, entre el pastor del campo y el pastor de la ciudad. Que les quede esto de conocimiento, porque muchos no lo sabían, pero esos jóvenes, ahora somos adultos, esos niños ahora somos adultos, y vemos cómo mucha gente, por medio de esa música, por medio de la música, bendice y es de bendición para otras almas. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es de bendición para otras almas, Padre Santo. De bendición para otras almas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esa música. Y en el nombre poderoso de Jesús está evangelizando la palabra del Evangelio de Jesucristo a toda criatura en todas partes del mundo. Y cuando digo a toda criatura en todas partes del mundo no me equivoco, porque donde hay un celular, ahí hay música cristiana. Donde hay una computadora, ahí hay música cristiana. Donde hay un WhatsApp, ahí hay música cristiana. Y no falta, y donde hay un Telegram, ahí hay música cristiana, y donde hay un Internet, ahí hay música cristiana. Lo cual, déjenme decirles, para los pastores, lamentablemente, me toca decir la verdad, para los pastores del campo, el Internet era algo demoníaco, cuando simplemente es un medio de comunicación. Que haya llegado a la computadora la bestia y la hagan y más larga y más larga y más larga. Yo les voy a decir una cosa, ¿cómo se le pone un contrincante a la computadora la bestia en internet? Con un bot, espejo contrincante, protector independiente con derivación de info.x de navegación por energía del cosmos, concepto viviente cuántico. O sea, nada. Con eso vos le pones un contrincante a la supercomputadora la bestia y a la Matrix universal. Por navegación por energía, del cosmos concepto viviente cuántico. Entonces, si yo lo sé, ¿cómo me podés decir que una supercomputadora, la bestia, es el demonio? No te confundas, no confundas una máquina con el demonio. Confundí lo que está pasando, pero no las cosas de la vida.
Hay cosas buenas, cosas malas, hay energía negativa, energía positiva, hay gente buena, gente mala, hay gente que necesita ser atendida por delirio místico, hay gente que necesita ser atendida por psicología psiquiátrica, de fiebre de oro. Que no sean atendidas no significa que no haya una caracterización exacta para cada cosa. ¿Se entiende? Les conté la historia del rap cristiano en 21 minutos. Espero que les sea de provecho porque los pastores en las iglesias aún se siguen sacando chispas entre pastores del campo y pastores de la ciudad. Dios les bendiga y que no les toque vivir lo que vivimos nosotros.